Bueno, saludo con todos. Mi nombre es Fausto Castañeda. Yo voy a hablar acerca de OpenTelemetry, una alternativa para el monitoreo de tu infraestructura. Si quieres seguir los slides, aquí tienes el código QR que te va a llevar a este enlace que se llama hoteltalkfaustocv.me@readme.md. Antes de empezar con el tema como tal, les voy a hablar un poco de quién está hablando, de mi persona. Bueno, yo represento a IOET, que significa International Outsourcing Engineering Talent. Nosotros somos una firma que ofrecemos servicios de desarrollo y consultoría y otros servicios más, así que pueden ustedes revisar en nuestra página web todas las cosas que hacemos y de la forma como la realizamos. Bueno, yo tengo una carrera en ingeniería electrónica y redes de la información. Ese es mi principal background. Soy ecuatoriano, estoy en Ecuador y vivo en una ciudad que se llama Sangolquí, que es cerca de a la ciudad capital, Quito. He trabajado en la parte de DevOps e infraestructura cerca de 10 años. Entonces, tengo muchas experiencias alrededor de todo este tipo de cuestiones y también he trabajado mucho con herramientas de cloud. Entre las principales está AWS, Azure, Kubernetes, Terraform. También he trabajado con nubes privadas on-premise, como OpenStack. Y un fun fact de mí es que me encanta trabajar usando Vim. Entonces, Vim es la herramienta con la cual trabajo día a día porque me hace ser muy productivo en las cosas que entrego. Luego, hablando un poco de la agenda, vamos a abordar primero el contexto en el cual se desarrolla esta temática. Luego vamos a revisar qué es y qué no es OpenTelemetry. Los componentes principales de OpenTelemetry, de este proyecto open source, es importante revisarlos, qué nomás lo conforma y para qué utilizamos cada uno de ellos. Luego vamos a abordar de forma específica sobre uno de los componentes principales de OpenTelemetry, que es el OpenTelemetry Collector. Posterior a eso vamos también a sugerir ciertos recursos de aprendizaje de referencia, así como los códigos de repositorio que más se utilizan de OpenTelemetry. Finalmente vamos a analizar ciertas diferencias entre otro proveedor de infraestructura como es Prometheus y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Ok, vamos a entrar ya en el primer ítem de la agenda, que es referente al contexto. Ahora, aquí estamos viendo una representación bastante simplificada de cómo luciría un sistema de monitoreo. Tenemos, por un lado, nuestra infraestructura, que puede ser, bien sea desplegado en un proveedor de cloud público, o también puede ser privado o on-premise. Y realmente no importa mucho en dónde. Usualmente lo que se tiene son aplicaciones corriendo ya sea en contenedores, en máquinas virtuales o en servidores de aplicaciones.
También se tiene otros servicios de infraestructura como bases de datos, mensajería, etcétera. Por otro lado, tenemos nuestro proveedor de monitoreo de observabilidad. Entonces, usualmente tenemos instalado, lo más común es tener instalado Prometheus, Grafana o proveedores comerciales como Datadog, New Relic, entre otros. Usualmente, cómo trabaja este sistema de monitoreo como tal es para poder obtener información de nuestra infraestructura, información de que nos permite entender cómo está yendo los programas, las aplicaciones que están corriendo en nuestra infraestructura. Para respondernos el cómo están, tenemos que hacer la instalación de cierto software, a menudo propietario del monitoreo del proveedor de monitoreo. Entonces aquí tenemos estos agentes, ¿no? Que estos agentes lo que hacen es, al fin y al cabo, lo que hacen es colectar información de monitoreo, ya sea de métricas, de logs o información de trazas o traces. Y esa información es enviada al monitoreo, a la herramienta de monitoreo, y esta se encargará de hacer las gráficas, configurar las alertas, los SLOs, SLIs, cualquiera de ese tipo de cosas que nos permiten como manejar la infraestructura de forma estable, de modo que tengamos una alta disponibilidad de los programas o software que están corriendo y que dan de cara al usuario. Por ejemplo, algo de lo que acabamos de mencionar, tenemos en este caso un proveedor FU, como pueden observar, que para poder hacer estos dashboards, estos charts de gráficas que ya son analizados ya, necesitamos instalar este agente del mismo proveedor para que pueda proveer ese tipo de información. Ahora, ¿qué pasaría si por algún motivo el proveedor actual que tenemos, en este caso FU, no cumple a cabalidad con los requerimientos que tenemos? Dígase, tal vez cuando queremos analizar un tipo de dato, no soporta el proveedor ese tipo de dato o ese tipo de análisis de requerimientos. O en otro caso es que el proveedor actual, este proveedor FU, ha incrementado sus servicios, ha incrementado el costo de sus servicios y puede ser que ese incremento, esos cambios nos esté afectando de cierta manera. Entonces, lo que se hace es, obviamente, es buscar un nuevo proveedor, en este caso un proveedor VAR, que después de haber hecho un análisis, ¿no?, de las ventajas de los ofrecimientos de este proveedor, nos hace más rentable o hace más sentido contratar sus servicios. Ahora, ¿dónde reside el problema? El problema reside en que hay que hacer un trabajo de migración. Entonces, lo que se desea es ahora enviar nuestros datos de telemetría, ya no a FU, sino a VAR. Y eso requiere un costo de ingeniería, un costo financiero, representa trabajo que hay que realizar, representa también tiempo que se le va a invertir a esta migración y obviamente hay que estimar también los posibles problemas que pueden haber durante esa migración. Ahora, ese tipo de cosas de migraciones, de flexibilidad hacia un nuevo proveedor, son resueltas de forma satisfactoria con OpenTelemetry. OpenTelemetry
vamos a analizarle este proyecto que a la final lo que nos permite hacer es obtener un mejor manejo de los datos de monitoreo de nuestra infraestructura, de modo que tenemos una flexibilidad tal que podemos exportar esa información de telemetría no solo a un proveedor de infraestructura, a un proveedor de monitoreo, sino a varios de ellos incluso. Y también vamos a ver otras de las ventajas que tiene OpenTelemetry, que nos permite incluso hacer procesamiento de esa información, de modo que podamos enviar solo cierto tipo de información al proveedor de infraestructura a modo de abaratar costos también. Porque es conocido de que ciertos proveedores de infraestructura hacen cargo de cuánta información se sube a ese proveedor y según cuánta información tiene que procesar, vienen los costos. Entonces, en ese sentido, OpenTelemetry es una herramienta sumamente útil, pragmática, para hacer el manejo de información de telemetría. Entonces, una de las cosas que hay que entender primero es qué no es OpenTelemetry. Y algo que hay que tener muy en claro es que no es un monitoring provider. No es como Prometheus, no es como New Relic, no es como Datadog, no es como Grafana. No es como Prometheus, no es como Jagger, también es otra herramienta que nos permite ver otro tipo de información como spans, trazas. No es como Datadog, no es como ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es a la final OpenTelemetry? Entonces, OpenTelemetry a la final es un framework y un toolkit. Entonces, como framework, lo que hace es definir ciertas especificaciones para tratar a los datos de trazas, métricas y logs. Y también a la vez es un toolkit que ya ofrece herramientas concretas de software para el tratamiento de este tipo de datos. Y una de las características muy importantes de OpenTelemetry es que es agnóstico del proveedor de infraestructura. Es un vendor agnostic. Es decir, no depende de ninguno de los otros proveedores que hemos revisado o cualquier otro proveedor, sino que él puede coexistir por sí mismo, pero que sí necesita la final de alguien, de un proveedor externo, para hacer el despliegue de la información procesada. Ya vamos a ver más luego eso. Algo que se puede concebir acerca de OpenTelemetry es que es similar a un middleware para hacer recolección y procesamiento de datos. Entonces, esa es como una analogía. Este middleware lo que nos va a permitir hacer es mucho más con nuestras informaciones de telemetría, de modo que tengamos un control específico de cómo queremos manejar esos datos de nuestra infraestructura. Es muy usual que también se lo conoce con las abreviaturas de hotel. Entonces, van a encontrar en muchas partes del código, hotel por un lado, hotel por otro. Se está refiriéndose a OpenTelemetry. Ahora, vamos ahora a revisar acerca de cuáles son los componentes de OpenTelemetry. En primer lugar, como ya les había mencionado, es un conjunto de especificaciones de las cuales se analiza el tipo de datos, se define el tipo de dato que nos vamos a referir tanto a trazas, a logs, a métricas. También define un protocolo que es el Open Telemetry Protocol, abreviado como OTLP, que hace la comunicación y el manejo de este tipo de datos. Y también existen ciertas convenciones semánticas para mantener
toda la estructura de que se ha definido en los tipos de datos. Entonces, estas convenciones semánticas permiten mantener una estabilidad del nombrado de las cosas. Ahora, uno de los componentes principales de OpenTelemetry son las librerías, los SDKs, y existen para varios lenguajes, para C++, tenemos para .NET, Erlang, Go, Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby, Rust, Swift. Entonces hay una variedad inmensa y otros que están en proceso, otros lenguajes. A la final, estas librerías lo que hacen es que podamos, al instalar estas librerías, podamos enviar datos de telemetría a un componente que ya lo mencionamos, que es el OpenTelemetry Collector, quien va a encargarse de hacer la recolección, procesamiento y exportación de los datos. Una de las configuraciones por defecto de estos SDKs es la instrumentación automática, lo cual significa que no es necesario hacer cambios en el código, y eso es muy conveniente cuando queremos hacer tal vez pruebas de concepto, cuando no tenemos requerimientos muy específicos como tales. Es muy conveniente y rápido hacer la instrumentación. Obviamente, OpenTelemetry también te permite definir particularidades para cierto tipo de situaciones, como agregar atributos a datos, como cambiar atributos, hacer un procesamiento también de las trazas, de los logs, en fin, todo eso también es posible a través de los SDKs. Uno de los componentes más importantes de OpenTelemetry es el OpenTelemetry Collector, ¿sí? Que a la final es como un proxy, es realmente un servicio que corre, que hace la recepción, procesamiento y exportación de datos. Este collector puede ser desplegado de varias formas, ya vamos a ver, pero su finalidad es la misma, es hacer recepción, procesamiento y exportación de datos. Y es aquí donde OpenTelemetry basa todo su arquitectura flexible para poder exportar estos datos a diferentes proveedores de monitoreo. También existe un operator para Kubernetes de OpenTelemetry. Es decir, este operador va a encargarse de que la instalación del colector esté siempre estable, esté siempre arriba, según los requerimientos que le indiquemos de disponibilidad. En sí, el operador es como opcional, no es obligatorio, pero es importante mencionarlo. También puede ser una parte importante si es que depende mucho de Kubernetes, pero no es necesario. También tenemos los Helm charts, que define OpenTelemetry para hacer la instalación precisamente del colector, del operador y de cualquier otra parte de OpenTelemetry. Vamos ahora a hablar acerca del OpenTelemetry Collector. Volviendo nuevamente al caso del contexto que estábamos analizando, tenemos que en este caso nuestra infraestructura ya fue configurada, como ven aquí, con el OpenTelemetry Collector funcionando de dos maneras. Una es como agente y otra es como gateway, como lo vemos en esta parte de acá. Ahora, el agente como tal tiene una función muy similar a los agentes que vimos en un inicio. Entonces, el agente lo que hace es estar cerca, ya sea de una aplicación como tal, para recibir información de telemetría, o cerca de un servicio de infraestructura, como una base de datos, como un broker de mensajes, etc. Estos agentes, una vez que reciben, hacen un procesamiento de esa información y hace una exportación. Entonces, cuando ya vemos que esta información llega acá,
estos agentes han hecho una exportación de esa información a otro ente que se llama el Hotel Gateway, que a la final es el mismo Open Telemetry Collector, pero configurado en forma de gateway. Ahora, el gateway tiene una función que es la de ser la última milla que va a enviar los datos de telemetría a los proveedores que hayamos indicado, ya sea en este caso a nuestro proveedor FU y a nuestro proveedor VAR. Y si se fijan, ese mismo dato de telemetría es enviado simultáneamente a los dos proveedores. Esta forma de configurar este sistema de monitoreo también hubiese sido posible en el caso de haber instalado los agentes propietarios de cada proveedor, pero sin embargo es mucho más difícil y más complicado. Y además va a requerir de más recursos de memoria, de CPU, etc. En este caso, tenemos una sola instalación de agentes de OpenTelemetry funcionando como, en este caso, el OpenTelemetry Collector funcionando como agente y el OpenTelemetry Collector funcionando como gateway. Entonces, en el caso del contexto que estábamos hablando de migraciones, este patrón de aquí es muy común cuando se hacen migraciones. ¿Por qué? Porque mientras seguimos enviando la información de telemetría a nuestro proveedor actual que ya ha tenido un cierto tiempo de funcionamiento y ha estado maduro en su configuración, queremos a la vez configurar un segundo proveedor de monitoreo, en este caso VAR, que vamos a ir ajustando las configuraciones que le hagan falta a modo de que podamos comparar ambos y podamos decir, ok, ya estamos en un estado de que estamos confortables, estamos contentos con la migración y los resultados que hemos obtenido en el segundo proveedor, de modo que ya podemos ir separando a este proveedor antiguo, ¿no? Entonces, una vez que hayamos hecho las configuraciones necesarias, estemos en una etapa ya madura en la migración, podemos desechar el anterior proveedor de infraestructura y solo nos quedaríamos con nuestro proveedor VAR. Pero si se dan cuenta, casi no hemos cambiado mucho en la parte de la infraestructura que ha sido configurada con OpenTelemetry, solo en la parte externa. Y específicamente esa parte externa se ve reflejado o fue necesario hacer ciertos cambios únicamente en el gateway y ya no en el resto de cosas, como los Hotel Agents. Esos mantienen su configuración como ya, como tal, hicimos durante nuestra migración. Ellos mantienen, lo único que cambiaría sería las configuraciones del Hotel Gateway. En esta siguiente gráfica que vemos acá, también vemos otra opción de poder nosotros probar nuestras configuraciones de OpenTelemetry en un proveedor que ni siquiera es externo, sino que es un proveedor de debug. Es decir, podemos hacer debug de nuestras configuraciones. Esto lo que significa a la final es que podemos reflejar en los logs de estos componentes, tanto de la agente como el gateway, podemos habilitar, se llama estos exportadores, algo que no hemos mencionado, ya lo vamos a mencionar. Todo lo que sea proveedores de monitoreo son exportadores en términos de OpenTelemetry. Entonces tenemos un exportador de debug que podemos hacer análisis de información, que este es sumamente útil cuando queremos, tenemos que corregir ciertas cosas de las configuraciones, ya sea en el agente o en el gateway. Podemos utilizar este exportador debug y eso te da la opción OpenTelemetry. Ahora, ya entrando un poquito acerca de cómo se puede o cuáles son las partes de las configuraciones que estamos hablando, prácticamente se lo hace a través de código. Entonces, ese código está almacenado en unos archivos de configuración que son el config.yaml, que cada uno de los agentes va a tener un archivo de configuración.
Um, Afortunadamente, existe en OpenTelemetry las especificaciones para este archivo de configuración y eso es lo que vamos a explicar un poco, porque es ahí donde casi entre el 80% del trabajo en la configuración de OpenTelemetry. Entonces, precisamente hablando de este archivo es donde vamos a ahondar en ciertos conceptos. Tenemos, por un lado, hemos hablado, por ejemplo, de que el OpenTelemetry Collector hace recepción de datos. Entonces, ¿quién hace en realidad esa recepción de datos? Es una parte del software del OpenTelemetry Collector que son los receivers, ¿sí? Dentro del mismo OpenTelemetry Collector luego tenemos los processors y también tenemos los exporters. Entonces, justo lo que habíamos hablado, ¿no? De que el debug es un exporter. Entonces, el debug es una parte que viene instalada ya en el OpenTelemetry Collector y que simplemente hay que saberlo configurar. Ahora, volviendo a los receivers, se tiene una gran cantidad de receivers que son configurables. Por ejemplo, hay un receiver que es de hotel. Bueno, no se llama hotel como tal, sino que aquí se le define al OpenTelemetry Protocol que hemos mencionado, que es el protocolo que ha sido definido por este proyecto para hacer la recepción de los 3 tipos de datos, pero sin embargo no es el único. Tenemos también FileLog y también existe una infinidad de otros receivers que ya vamos a ir viendo. Entonces, a la final, el receiver lo que hace es un software que ya está instalado dentro del OpenTelemetry Collector que una vez configurado o declarado como esta parte puede ser usado en una siguiente que vamos a revisar, pero lo que hace prácticamente es recibir información. Recibir información ya sea de métricas, de logs o de trazas. Una vez ya que hemos hablado de los receivers, ahora tenemos los processors. Obviamente su nombre, como lo indica, lo que hacen es hacer procesamiento de la información que se ha recibido por parte del receiver. Existen varios procesadores. Uno de los más comunes es batch para hacer procesamiento por grupos, ya sea de trazas, de logs, de métricas. Hay otros procesadores, una infinidad de otros procesadores para hacer filtros de datos, para hacer transformación de datos, etc. En este caso, se lo hemos puesto un procesador de batch. Luego hacemos la declaración de los exporters. Prometheus puede ser uno de los exporters como tal, es decir, a la final nuestros pipelines que vamos a definir y vamos a ver abajo, vamos a hacer la exportación siguiendo el caso de Prometheus, vamos a hacer la exportación de métricas hacia Prometheus. Pero esas métricas ya pasaron por una etapa de recolección, procesamiento, y al final enviamos solo lo que nos interesa. También aquí hemos definido a nuestro exporter var, pero el var en realidad no existe, solo hemos declarado de forma didáctica. Algo que no he mencionado es que aquí estamos simplificando a lo máximo la definición y la configuración tanto de receivers, processors y exporters. Así que aquí pueden tener otras entradas de Prometheus para hacer la definición de ciertas cosas. Entonces, cada una de ellas depende realmente de cada uno de estos programitas que ya vienen embebidos en el OpenTelemetry Collector. Luego de eso, tenemos la definición de servicios. Entonces, uno de los servicios con los cuales se va a trabajar mayormente son los pipelines. Entonces, son pipelines de datos de telemetría. Y los pipelines que generalmente se configuran son pipelines para hacer la recepción, procesamiento, exportación de trazas, de métricas y de logs. Una de las cosas muy importantes de OpenTelemetry es que se pueden tener varios pipelines de trazas, varios de métricas, varios de logs. No es el único. Entonces,
Tienen varias formas de poder hacer las configuraciones de estos pipelines. ¿Y qué es lo que necesita cada pipeline? Necesita que le definamos de los receivers, processors y exporters que definimos a un inicio. Aquí es donde realmente le decimos, ok, este pipeline que va a ser el procesamiento de trazas va a estar conformado por los siguientes receivers. En este caso de hotel, va a estar configurado por un procesor batch y el exportador va a ser solo var. Por otro lado, en el otro pipeline tenemos el receiver, que es el mismo hotel, porque en este caso estamos diciendo que hotel soporta los 3 tipos de datos. Pueden haber otros receivers, como ya lo hemos mencionado. Vamos a utilizar el mismo batch. Y el exporter en este caso, como es métricas y Prometheus maneja métricas, entonces el exportador va a ser Prometheus. Luego en la parte de los logs, tenemos en el pipeline de logs tenemos un receiver. Aquí como pueden ver ya cambió, porque tal vez este otro receiver no funciona tan bien con los logs. Y tal vez nuestro otro receiver como FileLog tiene un mejor desempeño para el procesamiento de logs. Y aquí estamos reusando el mismo procesador de batch. Pero el exporter viene a ser var. Entonces, si ven que nosotros definimos en los pipelines con qué tipos de receivers, processors y exporters queremos trabajar para, en este caso, los 3 tipos de datos. Ahora, este es un ejemplo, este es un segundo ejemplo, tal vez un poquito más aterrizado a la realidad. En este caso, miren, hemos considerado otro receiver, que este es un receiver para una base de datos Oracle. Y estos ya vienen embebidos en nuestro OpenTelemetry Collector. Lo único que tenemos que hacer es declararlos en este archivo de configuraciones, hacer los ajustes como tal y luego usarlos en los pipelines. Luego tenemos, bueno, el procesador, aquí estamos usando lo mismo. Miren, aquí tenemos en los exporters, ya no estamos usando los de ejemplo, sino que estamos usando aquí Dynatrace y Datadog, que son vendors comerciales de monitoreo. Obviamente aquí pueden tener muchos más parámetros por cada uno de ellos, sino que estamos simplificando lo máximo porque esto es simplemente para explicar. En la parte ya del pipeline como tal, vemos que ha cambiado. Algo que si notan, aquí estamos enviando las trazas a 2 exporters. En este caso, a 2 comerciales, Datadog y Dynatrace. Lo mismo para las métricas, si ven Datadog y Dynatrace y los logs. Y si se fijan en la parte de métricas, estamos utilizando ahora nuestro receiver de base de datos Oracle. Entonces, a la final, si pueden ver, todo depende de cómo nosotros queramos configurar nuestros pipelines de datos, que esto va a correr en los agentes y en el gateway. Entonces, esa es en sí la explicación del OpenTelemetry Collector. Mediante las configuraciones que tiene el OpenTelemetry Collector, nosotros podemos definir estos pipelines de datos para hacer el procesamiento de información de telemetría. Bueno, una vez ya explicado el OpenTelemetry Collector, vamos un poquito a revisar de la experiencia cuáles son los repositorios de código más relevantes. En primer lugar, el OpenTelemetry Collector. Este es prácticamente la base para lo que se refiere a configurar y entender cómo funciona el proxy, nuestro proxy de datos. Vamos a abrir un poquito esto. Aquí está, realmente esto está en GitHub. Usualmente lo que se revisa aquí es cuando se quiere trabajar ya sea con los receivers, se quiere trabajar con los processors o se quiere trabajar con los exporters. Entonces, dentro de las carpetas de este repositorio de código, podemos ver que, por ejemplo, tenemos, vamos a ver los receivers. Podemos ver que estos son los receivers que vienen definidos por OpenTelemetry Collector base. Le digo base porque hay una versión que es llevado por la comunidad donde existen mucho más y trabajan sobre este OpenTelemetry Collector base.
Por ejemplo, tenemos, este es el más usual, el OpenTelemetry Collector Receiver, en el cual, si es que abren aquí, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Miren, ¿qué es lo que soporta este OpenTelemetry Collector Receiver? Soporta de forma estable trazas, métricas y como beta logs. Por eso les fue el ejemplo de file logs, ¿se acuerdan? Como está en forma beta, puede dar soporte, pero tal vez no sea el mejor. Pero tenemos la opción de utilizar otro receiver. Entonces, en el OpenTelemetry Collector, como tal, están como las partes bases de OpenTelemetry. Otro repositorio que es muy, muy importante y les recomiendo que lo utilicen es el OpenTelemetry Collector Contrib. Ese es el que estaba analizando, les dije hace un momento. En este, como trabaja sobre el OpenTelemetry Collector, van a ver que existe una gran cantidad de diferentes plugins, por así llamarlos. Por ejemplo, para el exporter, tenemos cosas para el Alert Manager de Prometheus, para el Alibaba Cloud, para AWS, para Azure, para Cassandra, Datadog, estos son comerciales, Elasticsearch File Exporter, Google, en una infinidad, Kafka también vemos por aquí. Entonces, esos son exporters que van a recibir información ya procesada, ¿no? Por nuestro gateway como tal o los agentes, según como lo hayan configurado. Aquí también tienen una infinidad de processors, como pueden hacer modificaciones de atributos, pueden hacer filtrados de datos. Realmente la documentación que existe por cada procesor es muy buena. Entonces, este es uno de los repositorios que les recomiendo que lo sigan, que lo consideren, que lo tomen en cuenta si están decididos a utilizar OpenTelemetry. Luego tenemos este repositorio que son las especificaciones de OpenTelemetry. Se refiere más a los tipos de datos que OpenTelemetry utiliza para manejar logs, spans. Esto usualmente es necesario cuando por algún motivo los datos o existen ciertos atributos que no son soportados por OpenTelemetry. Es bueno revisar esto de aquí. Y finalmente tenemos los Helm charts, que está definido en esta parte de acá. En este repositorio tenemos obviamente los charts. Aquí tenemos el Helm chart para hacer la instalación del OpenTelemetry Collector en Kubernetes. También tenemos el operador de OpenTelemetry y otras cositas como demos. También puede ser este repositorio muy, muy relevante para el caso de que trabajemos con Kubernetes. Un poquito hablando sobre ahora las comparativas versus OpenTelemetry y Prometheus, que es otro proyecto open source, pero que maneja métricas. Entonces, una de las ventajas de OpenTelemetry es que soporta representaciones delta de datos, es decir, de las diferencias. Al representar diferencias, es mucho más fácil y real crear eventos y representar eventos de un incidente. Prometheus, como trabaja con las métricas de forma absoluta, es decir, coge un valor nada más, pero en cambio el otro coge una diferencia de informaciones. Entonces, eso lo hace más exacto, por así decirlo, de los datos que se recolectan en el tiempo. Una de las ventajas de OpenTelemetry es que puede hacer correlación de señales, es decir, puede hacer una correlación tanto de trazas, de métricas y de logs, que pueden ser útiles para poder determinar fallas en producción de forma más sencilla. Pueden ser convenientes ese tipo de correlación. Como ya lo hemos visto, OpenTelemetry soporta varios tipos de backends, llámese backends a nuestros proveedores de infraestructura. En cambio, Prometheus soporta Grafana como el más usado, pero no tiene la misma flexibilidad que OpenTelemetry.
Algo que OpenTelemetry no tiene y que Prometheus tiene es almacenamiento y visualización básica. OpenTelemetry no. Obligatoriamente necesita de un tercero para poder mostrar la información o almacenar la información. Entonces, OpenTelemetry no guarda la información, simplemente recolecta, procesa, envía. No hace almacenamiento ni visualización. Y, por supuesto, ambos pueden trabajar el uno al otro, pueden configurarse, pueden interoperar entre sí. Y eso lo hace muy, muy atractivo también. Bueno, acerca de los recursos de OpenTelemetry, la principal y creo que la más importante es la documentación oficial. Este es un proyecto relativamente nuevo y la cantidad de información que pueden encontrar aquí es absolutamente excepcional. Hay muy buena documentación. Aquí está todo lo que hemos discutido, como el colector, como los conceptos de las trazas, de las señales, por ejemplo, trazas, métricas, logs, ese tipo de datos que no hemos visto. También está el collector, está la configuración del deployment, como agente, gateway, como no collector, no eso no abordamos, pero pueden revisarlo. Es decir, hay mucha información, muy buena información en la documentación oficial y por supuesto en GitHub pueden ver, aparte de los repositorios que les mencioné, en esta organización de OpenTelemetry, porque está llevado por la CNF, este proyecto open source, hay una cantidad gigante de información. Pueden ver, por ejemplo, el caso de Java, pueden ver que tiene el SDK, la configuración de OpenTelemetry para Java. Entonces aquí pueden ver el SDK, cómo se utiliza, hay ejemplos de Java, cómo se configura una aplicación para que pueda comunicarse con OpenTelemetry Agent. Entonces, eso lo pueden utilizar según el tipo de lenguaje con los que ustedes trabajen. Y eso ha sido todo. En realidad, gracias por la atención. Espero que les haya gustado esta charla, que hayan llevado un poco de información acerca de lo que es OpenTelemetry, sobre todo de las bondades y de las ventajas. Ha sido un gusto conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad.